Gracias, queridos amigos. Estamos ya en comunicación hasta Arvada, Colorado, para la consulta de hoy con nuestro querido doctor Frisby. Que bueno, dijimos, vamos a recurrir a nuestro especialista de cabecera ante esta preocupación que hay por la situación que estamos viviendo aquí en el Valle de México y en varias partes del país a causa de estos incendios forestales y esta emisión de micropartículas que bueno, el cuerpo prácticamente pues no tiene defensa ante estas micropartículas que entiendo van directamente a el torrente sanguíneo. Muchas de ellas pues pueden ser no solo causa de enfermedades respiratorias, sino más graves, ¿no? Como las cancerígenas, según lo que he oído. Pero bueno, para hablar de ello, pues quién mejor que el doctor Héctor Frisby. ¿Cómo estás, querido doctor? Y muchas gracias, como siempre, por estas participaciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. No sé qué tanto han platicado, no sé si platicaron con el biólogo Medina Calvario respecto a las características de las partículas y por qué son más peligrosas que otras partículas, desde cuándo se conocen las partículas, de dónde vienen, qué las produce. Pues primero, ¿qué les parece si platicamos un poco de eso? Características de las partículas, qué son las partículas, qué significa que haya partículas en el aire, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y pues bueno, cuáles son los impactos en la salud. Entonces lo primero es hablar que ese número de 2.5 se refiere a 2.5 micrómetros, es el diámetro total de las partículas. Para que más o menos se den una idea de a cuánto equivalen 2.5 micrómetros, imagínense que 2.5 micrómetros equivalen al 3% del diámetro total de un pelo humano. O sea, si toman un pelo y lo dividen, el 3% de ese diámetro es lo que miden esas partículas. Son partículas muy pequeñas que prácticamente no se pueden detener con nada. Sí, es por ello que las partículas provienen de diversas fuentes, principalmente de la quema de combustibles fósiles principalmente, y una de las fuentes más importantes, esto es algo que no tenemos que olvidar, una de las fuentes más importantes de combustibles fósiles es la actividad volcánica. La actividad volcánica quema queman muchos materiales carbonados, muchos materiales que causan contaminación ambiental. De hecho, la actividad volcánica es uno de los mayores contaminantes. La contribución de los vehículos, las plantas de energía, el quemar carbón, los incendios forestales, lo único que hacen es que desencadenan las crisis que nosotros podemos percibir, como la que se ha presentado en la Ciudad de México y se ha presentado en otras ciudades. Hay ciudades de China que es donde más se ha estudiado el efecto de las partículas 2.5. Hay ciudades en China que tienen estas condiciones que ahora tienen en la Ciudad de México, que antes probablemente se tenían también, pero antes no se medían. Tradicionalmente se venía midiendo solamente el ozono superficial. Vamos a platicar qué es eso del ozono, porque no es lo mismo la capa de ozono que está en la atmósfera, que se va destruyendo, que el ozono superficial, que es el ozono que se encuentra en donde nosotros caminamos y nosotros vivimos. Entonces, las partículas 2.5, como les decía, provienen generalmente de la combustión de productos carbonados o de combustibles fósiles. Entonces, muchos de ellos no se puede hacer nada. Y respecto a otros, bueno, pues sí se puede controlar, y lo que ya hemos platicado aquí, algo de lo que se puede hacer es, dentro de esta cuenta de partículas por millón que se producen con los combustibles que se utilizan en los vehículos, utilizar gasolinas de mucho mayor calidad, como se logró hacer en Londres y en algunas otras ciudades de Europa. Entonces el nivel de partículas por millón se tiene que disminuir de manera importante, se tienen que hacer gasolinas más refinadas de mucho mayor calidad para poder quitar el factor que otorga la quema de la gasolina de los vehículos, aunque los expertos como el premio Nobel en química, el doctor Mario Molina, ya han señalado muchísimas veces que el aplicar o el no aplicar el no y no circula realmente es algo que no tiene un impacto mayor en la contaminación, pero sí
tiene un impacto mayor en la exposición de las personas, porque como la exposición va a ser menor, porque las personas no van a salir de sus casas, entonces no van a estar respirando todas estas partículas que van a estar suspendidas en el aire. Realmente que lo que va a limpiar el aire son dos subsecretarías, es la subsecretaría del viento y la subsecretaría de la lluvia. Esas son las que realmente limpian las partículas suspendidas en el aire. No hay nada que se pueda hacer, no hay algo que se pueda hacer, y esto también obviamente se encuentra exacerbado por las quemas de los campos de cultivo, que ahorita es la época en la que se hace esto, que creo que se llama estiaje. Yo no soy experto en agricultura, pero creo que es el estiaje cuando se queman los campos. Entonces hay muchos incendios. Desafortunadamente los campesinos no tienen una educación ecológica para entender, y si la tienen van a decir, pues es que si no quemo mis campos no voy a poder sembrar y no voy a poder comer. Entonces sí, que es una práctica milenaria que aparte está contraindicada, con la población, ¿no? Entonces las partículas son esto, y como tú lo mencionabas, son partículas tan pequeñas que pasan el aparato respiratorio e incluso pasan a la circulación sistémica. Entonces las podemos encontrar en la sangre. Como son partículas de cuerpos extraños, es algo que no debería estar en nuestro cuerpo. Eso desencadena una reacción inflamatoria en los diferentes tejidos del cuerpo en donde se puede depositar, y esto incrementa desde luego la formación de placa para el corazón por si se va a tener un infarto, placa en el cerebro para tener una enfermedad trombótica, por una enfermedad vascular cerebral. También favorecen la presentación o la exacerbación de asma, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente por fumar, se exacerban. Hay una cantidad cada vez mayor de artículos que señalan que nacimientos prematuros o abortos espontáneos son mucho más frecuentes cuando se encuentra una concentración importante de partículas 2.5. Entonces estos son los efectos en la salud. Los efectos en la salud se dividen en dos grandes grupos. Los dividen los expertos, los que saben de esto, los dividen en directos e indirectos. Los directos son los que causan una enfermedad directa por la presencia de las partículas. Entonces, los efectos indirectos son aquellos que se producen como un efecto secundario del cambio climático, es decir, las partículas también causan cambio climático. Las partículas favorecen el calentamiento de la Tierra, y entonces este calentamiento produce una exacerbación de la producción de partículas, y esto en consecuencia también causa que las personas se afecten mucho más. Entonces se incrementan enfermedades no solo respiratorias y cardiopulmonares, hay enfermedades, por ejemplo, diabetes, pacientes que tienen diabetes que viven en un ambiente con elevada concentración de partículas suspendidas de 2.5 micrómetros tienen una peor evolución. Los pacientes que tienen artritis reumatoide, obviamente, porque se depositan en las articulaciones. Algo muy importante es que la capacidad para pensar, para razonar, la función cognitiva se ve seriamente afectada con la presencia de partículas. Y los pacientes que tienen enfermedades que se conocen como neurodegenerativas, es decir, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, todo este tipo de enfermedades se empeoran muchísimo con la concentración alta de partículas de 2.5 micrómetros. Todos estos pacientes se empeoran. Prácticamente todos los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas evolucionan de manera menos favorable cuando están expuestos a este tipo de ambientes, porque es un estímulo inflamatorio constante que está afectando a las personas, y esto, bueno, pues no es bueno para la salud, ¿no? Así es, doctor. Sí, recordaba estos vellosidades, especie, ¿no? Que nos has platicado, que son la defensa justamente de nuestro aparato respiratorio, y esas partículas son tan pequeñas que evaden fácilmente este sistema de defensa. Por eso la gente está recurriendo a algunos tapabocas que no sirven para nada los tapabocas. Exactamente. Los tapabocas que tienen filtro de carbón, que tienen así como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, que tienen filtros. Ninguno de esos filtros les sirve. No hay nada que se pueda hacer contra las partículas 2.5 realmente. Desde luego los cubrebocas convencionales no hacen nada,
y la manera en la que responde el aparato respiratorio para defenderse contra estas partículas tan pequeñas es incrementando de manera muy importante la producción de moco. Y lo que hace con esta producción de moco es que pretende atrapar las partículas que queden envueltas en ese moco, y luego los pacientes empiezan a tener tos crónica, entonces tienen una inflamación de los bronquios, tienen una bronquitis, y si no se puede movilizar de manera apropiada ese moco, pues se infecta y les da neumonía. Entonces es una serie de efectos que se van presentando en la salud con las partículas suspendidas, que es muy importante atenderlos. Es muy importante atender la presencia de partículas, y pues bueno, tratar de evitar salir a las calles, aunque bueno, las partículas se van a meter a la casa en una menor concentración, pero se meten en las casas porque no están diseñadas para estar selladas herméticamente. Entonces, aunque se cierren las puertas, van a seguir entrando las partículas, probablemente el olor de humo no se meta si es que se ponen toallas húmedas abajo de las puertas y todo esto, pero las partículas siguen penetrando. Entonces, esto es un problema mundial, esto no tiene nada que ver con con ningún partido político, con ninguna persona en especial, con y como ustedes podrán entender, pues no hay protocolo que pueda disminuir, porque yo leo, ya no me meto a los medios sociales porque realmente es enfermizo hacerlo, pero leo incluso noticias de gente que se dice ser periodista y ponen unas barbaridades que yo no entiendo por qué, porque claro, sí entiendo por qué, por el odio político que hay de un lado y de otro, pero realmente eso desinforma a la gente y eso no es apropiado. Pero esto no tiene nada que ver, este problema lo tienen, como les digo, lo tienen en Europa, lo tenemos aquí en Estados Unidos en algunos momentos. Aquí a veces está el despejado, porque esa es la otra parte de la balanza, cuando está muy despejado, cuando no hay nubes, cuando hay viento y el sol puede pegar en todo su esplendor y causar un incremento de la temperatura ambiental, el ozono superficial se produce en mucho mayor cantidad. Entonces, lo que resuelve la concentración de ozono y de partículas finalmente son dos cosas: es la lluvia y es el viento. Entonces, es muy importante que la gente esté bien informada, que se saquen de la cabeza los pleitos políticos, y que entiendan bien qué es lo que pueden hacer. Esto no tiene nada que ver con ningún gobierno, esto se producía desde hace muchos años. Lo que pasa es que solamente se miden las partículas 2.5 desde hace 5 o 6 años, no hay más tiempo del que se mida. Se empezaron a medir de manera experimental alrededor de hace 10 años, pero en realidad desde el punto de vista de salud pública y salud ambiental son 5 o 6 años que se empezaron a medir a partir del 2000, no sé, 2012, 2013, que se empezaron a medir las partículas suspendidas, las características realmente de lo que producían. Entonces es por eso que bueno, pues nos alarmamos más, y hay una escala bien definida, porque leía en una noticia que ni siquiera se tiene una escala, ni siquiera se tiene la capacidad de medir. Claro que se tiene, eso existe, hay tablas que ya tienen años y ya se sabe que los niveles incluso son riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, extremadamente alto riesgo, y hay un momento de alarma que México no lo ha alcanzado. Hay muchas ciudades de China que sí lo han alcanzado, pero México estuvo 2 niveles abajo de ese en los últimos días. Entonces, bueno, pues lo que se puede hacer, como les digo, es tratar de disminuir la exposición. Si no tienen que salir a la calle, no salgan. A mí me parece muy sensato que los niños no vayan a la escuela. Desde luego, pues no hacer ejercicio al aire libre, incluso no hacer ejercicio, porque aunque estén adentro de un gimnasio, si el gimnasio no está herméticamente cerrado, aunque tenga cerradas las ventanas y las puertas y pongan ventiladores, las partículas escapan. Eso es más, con los ventiladores mueven más las partículas y las dispersan mucho más. Entonces, eso es lo que realmente debería estar informando, pues, los medios de comunicación y probablemente el gobierno, todo este tipo de medidas de precaución, pero están muy distraídos todavía con la insatisfacción que tienen de que perdieron elecciones. Entonces, eso realmente a mí me causa mucha tristeza, porque no se está informando a la gente, y hay un pleito ahí entre los periódicos y los políticos que realmente no entiendo. Pero pues bueno, ojalá la información que yo les estoy dando les sirva de algo. Lean de fuentes confiables, no lean los periódicos. Ahora sí,
por primera vez en mi vida voy a estar de acuerdo con Vicente Fox, no lean los periódicos, pues basura, o sea, no sirven ni para envolver aguacates, ya de veras. Entonces, busquen información de fuentes confiables, de fuentes científicas, busquen, háganle Google, doctor Mario Molina, y el doctor Mario Molina tiene muchas conferencias respecto a partículas suspendidas de 2.5 micrómetros, muchas conferencias acerca del ozono. Lean la información del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química mexicano. Él es un experto en cuestiones ambientales. Yo supongo que el biólogo Medina Calvario también, él se dedica a eso, él es un experto en eso. Entonces, pues podemos educarnos de fuentes confiables, pero no lean periódicos, no les recomiendo que se metan al social media tampoco. Pero qué bueno que tengan la inquietud de saber, pero pues eso es lo que se puede hacer, y esa es la información que hay hasta el día de hoy. Sí, en lo individual, entonces en las medidas de protección individual, más allá de evitar estar a la intemperie, ¿hay alguna manera de fortalecer nuestro aparato respiratorio, doctor? No sé, alguna alimentación, o dice, te pregunta Tere si en caso necesario, si te falta aire, te ayuda el salbutamol. En todo caso, no sé, tomar oxígeno de vez en cuando, comprarte un tanquecito de oxígeno y respirarlo, no sé, habrá personas que estén interesadas en decir, bueno, voy a proporcionar oxígeno extra a mi organismo. ¿Sirven este tipo de cosas? O sea, tomar, quien pueda, claro, tomar este tipo de medidas. Hay unas esferitas de oxígeno que te venden en las farmacias que hay gente que la acostumbra, ¿no? Así como tipo Michael Jackson, que se oxigenaba durante las noches, ¿no? Hay algo que se puede hacer para revertir, digamos, este daño. Se pueden utilizar oxígeno para dormir, incluso si tienen enfermedades crónicas, tenerlas bien controladas. Desde luego no fumar, eso es importantísimo. Evitar el tabaquismo, eso es fundamental. Evitar exponerse a cualquier otro tipo de contaminación en el aire, no sé, tomar sus medicamentos para controlar sus enfermedades, y pues sí, si pueden acceder a un tanque de oxígeno para respirar aire puro, bueno, pues eso les va a servir, pero en realidad no hay otra medida que se pueda hacer. Me estaba leyendo aquí un comentario que me hacía Quetzali aquí acerca de Suiza. Fíjense que Suiza, Polonia y otro país, no me acuerdo ahorita, otro país de esa región, Suiza, Polonia y otra nación, por las características de la temperatura que tienen, Austria, por las características de la temperatura que es predominantemente frío, que los rayos del sol no son horizontales, sino más bien son tangenciales. Eso favorece la baja concentración de ozono superficial y de partículas, además que ahí tienen corrientes de viento muy importantes. Entonces esos tres países están prácticamente excluidos de los efectos devastadores del calentamiento global que se han presentado, porque son terribles. Incluso hay por ahí un artículo que estaba leyendo que en el año 2050 entre el 10 y el 12% de los cultivos van a ser perdidos por incendios o por falta de la capacidad fértil de la tierra. Entonces sí está teniendo un impacto importante. Entonces pues bueno, hay que prestar atención a todas esas cosas, y pues bueno, si pueden acceder a oxígeno, por ejemplo, todas las personas que roncan, acuérdense, ya platicamos que las personas que roncan muy probablemente tienen apnea del sueño. Estas personas tienen que utilizar oxígeno, porque esas personas durante la noche se están asfixiando y durante el día pues están recibiendo una cantidad muy baja de oxígeno, porque están respirando las partículas o están respirando aire contaminado. Entonces es muy importante para ellos tener precauciones adicionales y cuidarse en su salud, bajar de peso, llevar una dieta saludable, tomar mucha agua, no fumar. En fin, son recomendaciones de salud general que siempre, como se darán cuenta, siempre regresamos a ese punto. Tener un estilo de vida saludable siempre tiene un impacto positivo en la salud, ¿no? Así es, doctor. Bueno, pues ahí está, queridos amigos. Y en el tema de las mascarillas, bueno, pues ya decimos que
es prácticamente inútil utilizar estos tapabocas comunes y corrientes. Hay algunas mascarillas que incluso están recubiertas con algún tipo de metal, que en todo caso pues son las que podrían ser utilizadas, según entiendo, doctor. Que inactivan las partículas de 2.5, Jorge, y esto es muy importante entenderlo. Las únicas, porque no supongo que no va a faltar el abusado paisano que va a querer ponerse a vender mascarillas certificadas para protección de PM2.5. No, lo único que sirve para partículas suspendidas de 2.5 micrómetros son cuando se someten las partículas a corrientes eléctricas, cuando se disocia de manera electrónica los electrones y la estructura nuclear de las partículas. Hay algunas mascarillas experimentales que son muy aparatosas, y lo que hacen es que filtran el aire, y el aire se hace pasar a través de campos de electricidad, y en ese momento se inactivan las partículas. Son los únicos que sirven. Aunque se sometan a filtros de metal, si ese metal no tiene una pila que los esté exponiendo a una corriente eléctrica, las partículas de 2.5 micrómetros no se inactivan, no se decantan, no se caen, no dejan de ser contaminantes para el organismo. Pues ahí está, para que no haga el gasto, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, doctor, como siempre, por esta consulta. Desde luego, cuidado y atención especial a los niños, a las personas de edad avanzada, y desde luego consultar al médico y evitar pues autorrecetarse, como siempre nos dices, en caso de presentarse cualquier afectación de este tipo, de irritación, ojos llorosos, mucosidad, etcétera. Pues es lo mejor ir al médico y no se vaya a tomar un Nexto, cualquier cosa de esas, porque pues no le va a servir, ¿verdad? Mi doc, hay que ir al médico. Me estoy riendo porque estoy leyendo que me manda Francisco Gutiérrez, me pregunta, ¿hay Coppel también en Denver? Supongo que se refiere a las tiendas Coppel, no a personas que se apelliden Coppel. Sí. Tiendas Coppel, no, pues no, aquí no hay. No hay tiendas Coppel. Es que es una broma local, doc. Como aquí me marcan mis acreedores de las tiendas y me suena el teléfono ahorita que te sonó el tuyo. Por eso Paquito Gutiérrez hacía la referencia aquí. Es una broma aquí, una broma local. Yo espero que, no sé si en México tengan ese problema. Aquí tenemos un problema con las llamadas robot. Nos están hablando todo el día. Yo no contesto las llamadas de números que no conozco, y ese era un número que yo no conocía, ¿no? Y casi cuando estoy platicando con ustedes lo pongo en vibrador, pero hoy se me olvidó cómo se dieron cuenta. Pero no se puede, doc. Aquí constantemente me suena el teléfono también. Bueno. Gracias, mi doc. Que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima. Un abrazo y gracias como siempre por tu participación. Coppel Mart dice. No, pues ahí hay otras tiendas. Gracias, mi doc. Un abrazo. Gracias.